del día de hoy con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, con quien vamos a estar hablando en el transcurso de los próximos minutos, abordando temas relacionados con las medidas adoptadas por el gobierno nacional en materia laboral, todo lo referente a las ayudas, también a los subsidios que se han hecho sobre la nómina y las acciones que viene adelantando su cartera en beneficio del sector de trabajador colombiano y de igual manera en coordinación con el sector empresarial del país. Van a estar con nosotros asimismo la presidenta de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, Colfecar, Nidia Hernández Jiménez, y el presidente ejecutivo de Colfecar, Juan Miguel Durán Prieto, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la tarde, no sin antes recordarles la importancia de que tengamos cerrados los micrófonos para evitar interferencias y tengamos la paciencia suficiente para hacer las preguntas al término de la intervención del señor ministro, que estará con nosotros en contados minutos. Asimismo, le recordamos que hoy tenemos una masiva participación, así que también quienes ya no puedan acceder a nuestra sala a través de la plataforma Teams podrán ver en directo por Facebook Live de Colfecar la transmisión de este conversatorio del día de hoy. Bienvenidos todos, doctor Juan Miguel Durán, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros afiliados, para el sector transporte de carga, a los empresarios que nos acompañan en esta tarde en un tema muy reciente, en un tema muy positivo. Quisiera señalarles que tenemos 568 personas inscritas a este webinar y como Rosenberg lo señaló, se estará haciendo de forma directa a través del mecanismo en que estamos ahorita, pero también a través de Facebook Live. De igual forma, quiero agradecer al ministro Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, una gran persona, un gran profesional y un ministro que no le ha tocado fácil en esta pandemia, en esta situación que se vive en Colombia y, por supuesto, como todos sabemos, en el mundo entero. Por supuesto que han sido unos momentos difíciles para los empresarios, para los colombianos en general, pero agradecemos al gobierno nacional por las decisiones que viene tomando para poder aliviar al sector empresarial, para poder generar sinergias que le sirvan al sector transporte, porque como sabemos, el sector transporte carga es el que moviliza toda la carga en nuestro país y que en este momento de confinamiento, en este momento donde nuestra salud está siendo vulnerada por un riesgo del coronavirus, pues por supuesto que necesitamos los alimentos, necesitamos los elementos de protección y esto lo que va a hacer que efectivamente Colombia siga siendo ejemplo frente a las medidas adoptadas. Por eso quiero resaltar la labor del ministro Ángel Custodio Cabrera, porque se han expedido muchas circulares por parte del Ministerio de Trabajo, circulares que tienen que ver con los trabajadores, con las personas que están prestando servicios, con las formas en que los empresarios pueden utilizar ciertas herramientas para poder lograr la sostenibilidad laboral en nuestro país. Y este ha sido, digamos, que el fin del ministerio y del gobierno nacional, en cierta manera, de que las empresas que mantienen la economía andando puedan seguir con sus trabajadores. Ministro, buenas tardes y pues quería además también agradecer la presencia de Nidia Hernández, la presidenta de nuestra Junta Directiva de Colfecar, diciéndole, ministro, pues que los empresarios del transporte, como todos sabemos, pues han venido realizando una actividad muy importante en nuestra economía y en estos momentos afortunadamente no somos los que estamos en 0% de operación, pero sí estamos en un 30-60% en promedio de la capacidad de nuestras empresas y por lo tanto el COVID y las medidas necesarias que ha adoptado el gobierno nacional sí han impactado en cierta forma la operación y la administración de las empresas representadas aquí en el transporte de carga. Por eso esta medida que usted ha anunciado y que ya salió el decreto 639 es una medida muy positiva, muy alentadora
porque le da una herramienta adicional para que los empresarios puedan mantener a sus trabajadores con las nóminas y con el pago respectivo. Y esto es la materia de la cual nosotros hemos llamado a nuestros afiliados a poderlo oír a usted directamente frente a cómo se accede a esta nueva herramienta, cuáles son los procedimientos, quiénes son los que pueden acceder, y sabemos que esto, pues por supuesto, es una noticia positiva y que le va a permitir a muchos empresarios mantener a sus empleados en las nóminas, mantener el trabajo formal en nuestro país y pues entre todos poder salir de esta gran crisis que se está viviendo a nivel mundial. Quiero darle un minuto a nuestra presidenta de la Junta Directiva, Nidia Hernández, para que pueda también darle unas cortas palabras introductorias. Hola Juan, un saludo para todos, a todos mis compañeros empresarios. Queremos agradecerle nuevamente el acompañamiento del señor Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Su compañía ratifica una vez más el respaldo que nos brinda el Gobierno Nacional y el reconocimiento que nos hacen como el gremio más importante del sector de transporte de carga. Nuestro gremio, como lo decía Juan, ha sido fundamental para hacerle frente a esta emergencia económica, garantizando el abastecimiento de los productos básicos y de primera necesidad a todos los colombianos, a pesar de que las ventas en nuestro sector han caído significativamente, puesto que la mayoría de sectores de la economía están restringidos o porque muchas de nuestras empresas afiliadas no están enfocadas exclusivamente al transporte de alimentos, productos de aseo o del sector salud, o porque en muchos casos sus ventas también cayeron incluso al 100% porque las empresas de transporte estaban dedicadas a nichos de mercado muy especializados, como el transporte de automóviles o de cargas especiales, entre otros. En conclusión, estamos haciendo un gran esfuerzo por el país porque mientras recibimos un cierto porcentaje de ingresos, estamos asumiendo el 100% de los costos. Así que este plan de ayuda para el costo de la nómina que ha informado el señor presidente de la República, lo recibimos alentadoramente, lo agradecemos inmensamente, porque es un gran alivio para un sector como el nuestro, que al ser de servicios es intensivo en personal. Esperamos entonces que con su intervención podamos resolver las inquietudes que tienen todos nuestros empresarios afiliados para que puedan acogerse a este beneficio y así puedan mantener los empleos de sus colaboradores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nidia. Entonces, ministro, le damos la palabra. Bienvenido al sector transporte carga y nuevamente muchas gracias por su tiempo y por las actividades que ha emprendido en mejorar el escenario laboral y además poder cumplir con esa gran misión que es preservar el empleo en estos momentos tan difíciles del país. Doctor Juan Miguel, muy buenas tardes, un cordial saludo. De igual manera saludamos a la doctora Nidia Hernández, presidenta de la Junta, un cordial saludo, y de igual manera a todas las personas que nos están observando, nos están oyendo en este conversatorio. Doctor Juan Miguel, ¿cuál va a ser las condiciones de esta charla? Escuchamos las personas, hago una introducción, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, ministro, yo creo que sería pertinente hacer una introducción por parte suya para dar a conocer esta nueva medida que ha sido, como mencionaba, algo muy positivo, no solamente para el sector transporte, sino para todas las empresas del país. Y ahí tendríamos algunas preguntas por parte de los participantes frente a la materia. Y bueno, yo creo que esto es algo muy informal. Y gracias nuevamente por su presencia y su disposición para poderle informar a todas las empresas de transporte carga de estas medidas nuevas que ha adoptado el Gobierno Nacional a través suyo y del Ministerio de Trabajo. Bueno, listo, doctor Juan Miguel. Bueno, básicamente, primero que todo, resaltar de una u otra manera el agradecimiento dentro de los 3 pilares que este Gobierno Nacional está atendiendo esta pandemia. En primer lugar, el objetivo primordial es conservar la vida de los colombianos. Conservar la vida, la salud de los colombianos son las decisiones prioritarias. En segundo lugar, garantizar el abastecimiento, todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria de nuestros colombianos. Ahí es donde la importancia de su sector, en el cual han venido trabajando de la mano del Gobierno Nacional, están haciendo la tarea y por eso de una u otra manera tenemos que trabajar juntos en la misma línea. Y el tercer pilar,
que el gobierno nacional, el doctor Iván Duque, se ha propuesto este gobierno, tiene que ver con la conservación del empleo. Situación bien compleja, bien difícil que nos ha tocado corresponder, porque hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para hacerlo, pero desafortunadamente esta pandemia que no nos llegó porque la quisimos, esta pandemia que nos tocó afrontarla, y no es solamente una persona, somos todos los 50 millones de colombianos. Unos lo hacemos de una manera, otros de otra manera, y en general, la frase que hemos venido utilizando, en general, en Colombia, todos vamos a perder. Aquí no va a haber ganadores. Por eso cuando decimos que hay que tomar medidas, a algunos les gusta, a otros no les gusta, o todo lo contrario. Pero en general vamos a tratar de hacer lo mejor posible y sacar adelante esta situación que nos correspondió. Todas las medidas que nosotros hemos venido presentando en Colombia han sido muy rápidas. Nosotros lo primero que hicimos fue instituir de una manera grande el trabajo en su casa. Y lo vamos a seguir insistiendo. En los próximos días habrá reglamentación sobre el trabajo en casa, ya con unas condiciones diferentes, porque hay que lograr diferenciar qué es teletrabajo y trabajo en casa. Trabajo en casa es aquel en el cual unas condiciones que ha previsto la ley de alguna manera se pueden realizar. ¿Qué significa esto? Que el empleador tiene que colocarle a su trabajador los elementos necesarios para cumplir esa labor. Esto significa un computador u otros elementos y visita de la ARL y otras condiciones. En cambio, trabajo en casa no se requiere de ninguna condición. Por eso la importancia de haber tomado esa medida. ¿Y por qué? Hoy casi el 60-70% de muchos de los puestos formales lo hacen desde su casa. Y era la salida para evitar despidos masivos, era la salida para conservar los puestos de trabajo, y hoy nos sentimos muy tranquilos que esa medida está funcionando. Pero necesitamos reglamentarla, necesitamos pulirla, necesitamos colocar elementos como las condiciones laborales mínimas, las horas de trabajo mínimas, y sobre todo el respeto entre el trabajador y el empleador. Esa fue la primera gran medida. También el tema de vacaciones anticipadas, mucha gente lo ha venido usando. Reiteramos muchas situaciones, el tema de rebaja de salarios para aquellas personas que ganen más de un salario mínimo, siempre y cuando estén totalmente de acuerdo empleador y trabajador. Todo ese tipo de medidas las insistimos. Y para los empleadores en general, recientemente, y con eso la medida que expedimos el día domingo, el día sábado, es muy importante. Pero otra anteriormente que vale la pena recalcarla el día de hoy, tiene que ver con la suspensión de las cesantías. Los trabajadores, los empleadores, los dos pagaban el 16%. Con la medida nuestra, nosotros llegamos a que únicamente paguen el 3%. Esa medida ha ayudado la caja de muchas de las empresas. Ayudó también todo lo que tiene que ver con la situación de algunos trabajadores, les sirvió del 4% pagar al 0,75%, pero el empleador del 12% pagar el 2,25%. Yo creo que eso es un alivio importantísimo. Por 2 meses, el mes de mayo hoy que se está pagando, ya estos días que se está pagando, no lo paga, y el mes de junio. En ese sentido ayudamos. Y la nueva medida que creamos el programa de apoyo del empleo formal con los recursos del FOME que ya se había creado. Para todos los amigos que nos están viendo, el FOME es el fondo creado de emergencias para manejar toda esta situación. Se recogió la plata de diferentes situaciones y de esa manera logramos implementarlo de una manera, conseguir recursos. Y de ahí sale la platica para ayudarlos. Pero ya se había hecho una anterior, que era a través del sistema bancario tradicional, con el 90% de apalancamiento, cubriendo el riesgo. De esa manera se entregaron recursos muy importantes para ayudar a solventar pago de nómina u otro tipo de elementos, pero sobre todo ese es el sistema financiero tradicional, ha venido dando éxitos y también cobijó a los profesionales independientes. De igual manera, la suspensión de pensiones para los profesionales independientes. Y de esa manera podemos avanzar
también se incluyó a Bancoldes, el Banco Agrario, o sea, las medidas financieras que tocó. Pero yo creo que uno de los más importantes ¿por qué no se tomó antes? Porque creíamos que hay que ir paso a paso, mirar las condiciones y en el caso del Ministerio de Trabajo, evaluar qué pasó. Desafortunadamente, los resultados del mes de marzo y esperamos que el mes de abril van en la misma línea. La tasa de desempleo se disparó, el empleo formal entre marzo del 19 y marzo del 2020 se disparó en 98.000 puestos de trabajo se perdieron, pero lo más grave, había personas que estaban, o empresas o personas naturales que estaban cotizando pensión y salud. 1.700.000 personas dejaron de cotizar y 1,5 millones de personas que estaban en la población económicamente activa se desaparecieron, dejaron de percibir un ingreso. Entonces la situación que tenemos hoy es muy delicada. Este ministerio le toca en los próximos días y hemos citado el próximo jueves a la Comisión Permanente de Concertación Laboral para buscar otras medidas en donde estén las centrales obreras, los empresarios y el gobierno nacional para plantearle otras medidas laborales al país. Lo vamos a hacer en beneficio de conservar el empleo y sobre todo lo más importante, posiblemente volver a reactivar algunas actividades que en este momento van a empezar a funcionar. Arrancaron el 11, otras arrancan el 25. Todo con los temas de salubridad, con los temas de protección, con los temas de protocolos que hoy casi todo el mundo conoce y está viendo. Con la reactivación de la economía podemos salvar algunos empleos, pero si no se conservan los protocolos de salud, no se conservan los protocolos de salubridad para atender todo el tema de salud pública, va a ser muy difícil salir adelante con esta situación. Por eso ahí la invitación, en primer lugar, el confinamiento en las actividades que todavía no se han abierto y sobre todo las personas mayores de 70 años. Mis queridos amigos, hablemos del decreto 639. Este decreto busca toda la preservación del empleo. Y aquí estamos de alguna manera premiando a aquellos empleadores que han mantenido a sus trabajadores y estamos reconociendo públicamente el deterioro de sus ingresos en el último año. ¿Qué dice el decreto? En primer lugar, es para todas las personas jurídicas. En segundo lugar, que hayan renovado todo el tema de Cámara de Comercio en el 2019 y la reducción del 20% de sus ingresos, que la forma que lo está pensando el gobierno es, se coge abril o febrero, perdón, del 2019, se compara con febrero o abril del 2020 y ahí se determina el 20% de su disminución de los ingresos. Importante, reitero, es todo lo que tiene que ver con que tenga la nómina vigente. Se compara la nómina de febrero, marzo, cuáles son los trabajadores que están vigentes y va a ocurrir, o el beneficio, hasta ahora hay que hacer la presentación en todas las diferentes entidades bancarias, así va, no ha salido la reglamentación o el formato y todo lo demás, no sé si alcanzó a salir el día de hoy y en ese sentido es acudir al banco respectivo, o sea que todos los empleadores, personas jurídicas, tienen que tener una cuenta bancaria. Esto es bancarizado y de manera virtual los trámites se pueden hacer. También las entidades sin ánimo de lucro también están previstas en esta situación. Obviamente todos tienen que tener el registro tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro. Las personas naturales quedaron excluidas de esta situación. Ha habido muchas quejas, ha habido muchas inquietudes. El gobierno nacional las está evaluando hasta dónde se puede activar o no activar, pero fueron las primeras críticas que se hicieron. Repito, el Ministerio de Hacienda regulará en los próximos días. De igual manera, la UGPP va a ser la entidad a vigilar toda esta situación. ¿Qué hay que hacer? Se requiere solicitud del representante legal certificado por el revisor fiscal o contador público y de esa manera se hará la solicitud. ¿Cuál va a ser el monto? El monto es el 40% del salario mínimo,
que es aproximadamente 350.000 pesos. Y de otra manera, no importa el valor del salario que le estén pagando al trabajador. El apoyo que da el gobierno es el 40% del salario mínimo por cada trabajador que tengan vigencia. Va a ser por 3 meses. Se solicitará, la solicitud es cada mes, porque se debe mostrar cada mes cómo ha sido la evolución, sobre todo el pago de la nómina, que es lo más importante que a nosotros nos interesa. Habrá sanciones, habrá dificultades, habrá todo lo que tiene que ver con, en el sentido de no serán beneficiados aquellos que han tenido, digamos, otro tipo de beneficios, pero básicamente el crédito sí es viable. Si usted recibió crédito, puede pedir la ayuda de las nóminas, es incompatible, no hay ningún problema en ese sentido, es compatible, perdón, no hay ningún problema en ese sentido. Yo creo que eso es lo principal, Juan Miguel, en ese sentido, con lo que acabo de expresar. Preferiría, si hay alguna inquietud en las que yo pueda resolver, con mucho gusto, y básicamente eso es lo más importante del decreto 639, expedido, reitero, el fin de semana pasado. De modo que adelante, Juan Miguel, por favor. Gracias a todos. Ministro, muchas gracias. Ministro, algunas preguntas que estaba acá mirando en el chat, y ahorita Rosenberg le dará la palabra a algunas personas para que directamente se las puedan hacer. Pero, por ejemplo, una pregunta es, ¿los aprendices hacen parte de este alivio que se puede lograr por parte de los empresarios? Eso es una. La otra es, ¿cuándo va a salir aproximadamente esa reglamentación? ¿Son días? ¿Va a ser un formulario? Más o menos, ¿cómo se está planteando, ministro, que estos días, digamos, pues para que las empresas puedan planear, digamos, todo el procedimiento? Entonces, la tercera pregunta es si ya hay una reducción, si hubo un acuerdo entre el empleador y el trabajador para reducirle el ingreso al trabajador, igual podría aplicar. Vamos, si quiere, ministro, por partes para no, digamos, poner todas las preguntas sobre la mesa. Si quiere, podemos ir 3 preguntas y con las respectivas respuestas. Bueno, contesto estas tres preguntas. Listo. Aprendices. Recuerden ustedes que el contrato de aprendiz no es un contrato laboral, por lo tanto no están incluidos dentro de las nóminas. Pero he venido trabajando con el director del SENA para que los aprendices reciban por parte de aquellas personas que los han suspendido o los hayan cancelado los contratos de aprendices. El SENA va a ofrecer una ayuda y está trabajando con los empleadores para buscar una salida para que no afecte la caja de las empresas. Reitero, hay una posibilidad, estamos trabajando en esa situación. Segundo, en lo que tiene que ver con el formulario y demás, en este momento, pues el Ministerio de Hacienda es el encargado de reglamentar, lo está haciendo. No conozco hasta esta hora qué salió, pero me imagino que va a ser todo virtual, como dije anteriormente. Entonces debe ingresar a una página, debe dar un formulario, atenderlo y acceder a este beneficio, y de igual manera escanear y demás, subir a las páginas todo lo que tiene que ver con las certificaciones que se están pidiendo. Lo otro tema es muy importante, doctor Juan Miguel. Acuérdense que si ustedes hicieron un acuerdo de trabajadores de pagarles un salario, hay que tener mucho cuidado porque ese pago que se hizo, si es salario, está en la nómina. Y entonces, por lo tanto, se puede hacer. Si fue una bonificación, no está en la nómina. Entonces, la invitación es que reactiven la nómina para poder pagar y de esa manera tener acceso a este beneficio. Perfecto, ministro. Otras preguntas que han surgido. Si esto aplica también para mayo, varias personas han preguntado cuáles son, que si les puedes recordar cuáles son esos 3 meses y desde cuándo a cuándo aplica, digamos, este alivio. Por otra parte, también están preguntando que si hay una licencia no remunerada en la mitad del mes, por la otra mitad del mes se puede asumir este alivio. Y también otra pregunta al respecto, si una persona está en vacaciones durante el mes, ¿esto aplicaría?
Listo. Primero que todo, los meses son mayo, junio y julio. Cada mes hay que hacer la solicitud. Por eso la invitación a que reactiven la nómina en el mes de mayo para tener ese beneficio. Segundo, el tema de las licencias no remuneradas. Yo en eso he sido un poquito fuerte. ¿En qué sentido? Las licencias no remuneradas es un tema del trabajador, no del empleador. Y en ese sentido, si él no está, si está en licencia remunerado, no está en la nómina. Por lo tanto, no va a aparecer. Segundo, las vacaciones exactamente no van a estar en la nómina. Por lo tanto, para todos los cálculos y demás, tampoco va a estar en la nómina. Acuérdense que las vacaciones están, digamos, de alguna manera afectan la nómina, repito, no hacen parte de la nómina. Y lo otro, insisto mucho en eso, en el mes de mayo se hace la solicitud del mes de mayo. Si todos estos eventos, por ejemplo, no han activado la nómina ni nada más, tienen la oportunidad de activarla en el mes de mayo y pueden solicitarlo. Entonces yo creo que arrancan el mes de mayo, junio y julio. Y en ese sentido, repito, cada mes hay que hacer la solicitud. Perfecto. Rosenberg, por favor, dé la palabra. Vayamos dando la palabra a las personas para que puedan mirar las preguntas respectivas. Claro que sí. Queremos destacar que tenemos en este momento 251 personas directamente en nuestra sala y asimismo más de 100 personas que nos están viendo a través del Facebook Live en la tarde de hoy, en este conversatorio que estamos sosteniendo con el señor ministro. Vamos a ir dando curso también a algunas preguntas que nos han adelantado aquí a través de nuestro chat y también la oportunidad de que algunas personas puedan preguntarle directamente al señor ministro. Entonces, señor ministro, una de las preguntas que nos transmiten acá es ¿dónde se encuentra el formulario de postulación para el PAEF? Siga, Rosenberg, de a 3 preguntas y quedamos con el ministro. Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentra el formulario de postulación para el PAEF? También una de las observaciones que hacen es, y lo mencionaba usted, relacionado con las personas naturales, ¿cómo o qué pueden esperar frente a esos beneficios? ¿En qué momento se puede dar esa corrección prontamente? Y otra pregunta también que nos están planteando en la tarde de hoy a través de nuestro chat, si es obligatorio el diligenciamiento de ese formato que informa el Ministerio de Hacienda y que se encuentra elaborando para la aplicación al PAE. No, el formulario ya lo he venido explicando hasta ahora. No sé si será un formulario como tal o simplemente el acceso a una página web. Todo va a ser virtual. Eso sí es lo que yo puedo garantizar. No es un formulario físico. Y hay que tramitarlo con la entidad bancaria, donde cada beneficiario tiene que decir y tener una cuenta bancaria. Todo va a ser a través del sistema financiero. Eso es muy importante. Repito, el formulario de pronto lo pueden bajar, llenarlo, ir al banco, no sé, pero yo creo que va a ser todo virtual y por eso está un poco demorado, porque el banco tiene que habilitar la ventanilla virtual y de esa manera hacerlo y llenarlo, escanear los documentos, reitero, las certificaciones del revisor fiscal, la certificación del representante legal. Y nuevamente el decreto no aplica a personas naturales. Bueno, ministro. Yo quisiera especificarle a todos es que, ministro, ha habido un formulario que ha estado por todas las redes y todos los chats, pero ya posteriormente se señaló que era un formulario falso. Entonces, para que la gente no se deje engañar, lo que el ministro está diciendo es que todavía no ha salido el formulario. Entonces, tan pronto salgan, les daremos a conocer esta información para que ustedes puedan ya mirar esa reglamentación. No se dejen confundir por los formularios falsos que están ahorita en las redes. Tenemos también participación a esta hora de los medios de comunicación, señor ministro. Le transmitimos de Juan Armando Rojas, del noticiero CMI, la siguiente pregunta.
¿Qué va a pasar con el pago de la prima de mitad de año pagadera en junio? ¿El gobierno ha pensado en alguna medida para garantizar la prima? Amigo Juan Armando está por ahí. Bueno, no, básicamente el gobierno como tal no ha tomado ninguna decisión en ese sentido. Ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar con la Comisión de Concertación Laboral, pero en principio, si hay un acuerdo de voluntades, se debe respetar en el sentido de que se puede aplazar el pago y demás, pero repito, es un acuerdo de entre empleador y trabajador y eso está para discusión en los próximos días. Ministro, otra pregunta, una sugerencia también que se plantea es que si se puede poner a consideración realizar un cambio al decreto, ya que las personas naturales generan empleo y necesitan estas ayudas para continuar operaciones. Va en línea, obviamente, con lo que usted nos ha estado indicando. Bueno, el tema, repito, el tema de personas naturales, uno lo puede entender, pero tributariamente hay algunas dificultades. El Ministerio de Hacienda tomó la decisión de excluirlas, pero el gobierno nacional está abierto a recibir las inquietudes y estudiar los casos. Bueno, démosle la palabra a Alejandro Pérez, que tiene una pregunta, y se prepara Angélica Suárez. Señor ministro, buenas tardes. Pues básicamente la duda está radicada en que es claro que el propósito de la norma es fomentar y mantener las condiciones de empleo. Dentro de las condiciones operativas del día a día se presenta, por ejemplo, suspensiones de contrato por procesos disciplinarios o permisos o ausencias no justificadas porque el empleado no aporta la debida incapacidad. En ese tipo de circunstancias, porque la redacción del decreto deja como su marco de duda, ¿la compañía pudiera acceder al beneficio o no podría aplicar al mismo? Primero, por eso es mes a mes. Si usted tiene suspendido un empleado, usted no está pagando la nómina. Entonces, por lo tanto, no hay aporte salarial. Aquí físicamente la nómina que usted, el concepto de salarial, el concepto de nómina, es la ayuda que va a prestar al gobierno nacional. Si está en vacaciones, está en otro lado, no está en la nómina. Así de sencillo respondo. Perfecto. Angélica Suárez. Buenas tardes. Señor ministro, yo tengo una pregunta muy puntual. ¿Qué pasa si en las compañías disminuimos nuestro ingreso en más del 20%? No se ve reflejado en abril, pero sí se va a ver reflejado en mayo o en junio, porque en abril todavía logramos facturaciones que traíamos atrasadas de meses anteriores. Entonces, en abril todavía no hay una disminución tan marcada, pero en mayo y en junio sí. ¿Vamos a poder acceder al auxilio? Reitero lo anteriormente expresado. Por eso es mes a mes. Analizamos cada mes cómo se va corriendo con respecto al año anterior. Y entonces arrancamos febrero, marzo, abril y de esa manera se puede ver reflejado. Y por eso, reitero, mayo, junio, julio. O sea, el pago de la nómina, el beneficio es para mayo, junio y julio, pero se ve reflejado el año anterior con respecto, así se arranque con el mes de abril, en el abril del año pasado, pero se podría correr. Esa es una pregunta, digamos, decir, correr los ingresos de mayo y evaluarlos anteriormente, es posible hacerlo. Perfecto, le damos la palabra a Néstor Pérez y se prepara Gerardo Quinceno. Buenas tardes, señor ministro. La pregunta es, una empresa constituida anterior a 2019, pero que estuvo inactiva durante todo el periodo 2019 y se activó a finales, septiembre, octubre, ¿contra qué puede comparar su disminución de ingresos de ese 20% o si es apta para solicitar este subsidio? Pregunta un poco complicada, pero válida. Pero básicamente aquí se debe premiar es la conservación del empleo. Entonces, en ese orden de ideas, acuérdese que el numeral 2 del artículo 2, pues básicamente dice cuente con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el año 2019. La inactividad puede estar y simplemente es comparar con los ingresos del mes del año pasado con los ingresos de este mes. Esa es como la fórmula que ha diseñado el Ministerio de Hacienda. En este
caso no hubo ingresos en ese mes, señor ministro. Los ingresos empezaron en septiembre de 2019. La mercantil estuvo vigente 2018, 2019, pero no tuvo operación. Realmente, contra lo que lo podría comparar es enero, febrero, marzo de este año para poder demostrar que efectivamente hubo una disminución en los ingresos. Digamos, es que es muy complejo. El Ministerio de Hacienda tomó la decisión de que los ingresos del último año, y en ese sentido, si en el año pasado prácticamente no tuvo ingresos, esto significa que usted no tuvo una reducción sustancial, porque las reducciones sustanciales se miden acuérdense, para los que somos contadores, sabemos que todo el periodo es de un año, no de un periodo de 1 o 2 meses. Entonces, ahí la reducción es un poco compleja, pero yo lo invito a que reflexione. Si el año pasado usted no operó, ¿cómo puede compararse con el año si hasta ahora va a arrancar? Esa es la situación que yo le planteo. Gracias, ministro. Acá hay una pregunta. ¿Se consigna a la cuenta del empleador o de los empleados? Es una ayuda a la empresa. Es posible que en los próximos días estemos planteando para aquellas empresas, dadas las dificultades por la restricción de sus actividades, estén sufriendo suspensión de contratos o el trabajador no tenga ningún ingreso. Es posible que tengamos alguna ayuda para esos trabajadores que tienen los contratos suspendidos. Ahí esa ayuda sería directamente al trabajador. Aquí es a la empresa. Por lo tanto, el subsidio es al empleador y por eso de llegar ese subsidio a la cuenta del empleador. Gracias. Bueno, seguimos con Gerardo Quinceno y se prepara Eliana García. Bueno, Eliana García y esperamos posteriormente a Gerardo Quinceno. Bueno, sigamos con Angélica María Melo. Destacamos a esta hora la participación ya de 247 personas a través de nuestra sala de Teams, de igual manera 160 personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live que hemos generado en el día de hoy para facilitar la participación de cada uno de los asistentes a este conversatorio con el señor ministro de Trabajo. No sé, doctor Durán, si ya tenemos a nuestros participantes para preguntar. Bueno, Mónica Arango tiene una pregunta. Mónica dice, tengo un grupo de 5 jubilados a cargo de la empresa. ¿Este auxilio también los incluye a ellos? Acuérdense que los jubilados, vuelvo a repetir el concepto de salario nómina. Si están salario nómina, cabe cualquier persona en ese sentido. Porque si está jubilado, pero no puede recibir salario, no es un trabajador normal, es un prestador es un colaborador con prestación de servicios o otra modalidad. Señor ministro, aquí hay una pregunta en la que nos indican si cuando las empresas son beneficiarias de la exención de aportes de salud y sus empleados están en licencias no remuneradas, no pagaría nada por concepto de aportes de salud. ¿Se garantiza así los servicios de salud para estos empleados? Acuérdese que nosotros suspendimos el pago de las pensiones y si usted está en esa figura de la suspensión de contratos, primero hay que tener mucho cuidado qué actividad se suspendió, porque el ministerio en eso ha sido cuidadoso en no procrear el tema de la suspensión de contratos, porque casualmente eso es lo que estamos discutiendo hoy. Si lo que queremos es preservar el empleo y si él no está pagando ninguna nómina, no podemos darle un subsidio a un empleador que no le está transmitiendo ningún ingreso a su trabajador. Bien, en el tema de la disminución de salario y de jornada,
una de las preguntas es si se puede acceder a los recursos que ha determinado el gobierno, y también esa la podemos atar con otra que nos dice si el empleado tiene suspensión de contratos por temas disciplinarios o ausencia no justificada. No, esa ya la había respondido. Vuelvo a reiterar en el tema, si hay disminución de salarios superiores al salario mínimo, no hay ningún inconveniente. Pero si usted hizo un acuerdo de ingreso con el trabajador, no es nómina, no es salario. Entonces, eso es lo más importante. O sea, si usted está pagando salario mínimo de una persona que ganaba mucho más, no hay ningún inconveniente, el subsidio cabe perfectamente. El tema de licencias no está en la nómina, está en vacaciones, no está en la nómina, lo tiene suspendido, no está en la nómina porque no le está pagando salario. Bueno, le damos la palabra a Angélica Osorio. Gracias, buenas tardes, señor ministro. Y sé que ya lo ha aclarado, pero pues para mí no ha sido claro. ¿Qué periodos debo comparar del año pasado con este año para saber si mis ingresos tuvieron una disminución del 20%? La pregunta es, ¿comparo febrero con febrero o enero-abril con enero-abril del 2020? ¿Cómo debo hacer la comparación? ¿Con qué periodos debo comparar para yo saber si se redujeron o no mis ingresos y poder acceder al beneficio? Febrero. Esa es la opción que dio el Ministerio de Hacienda. Pero yo he considerado, y de pronto sale la aclaración, de que debe correrse mes a mes, o sea, marzo, luego abril, luego mayo, para que se hable del último año. ¿Ok? Es decir, sí, es decir que tomo febrero del 2019 contra febrero del 2020 para acceder al beneficio en mayo del 2020. Sí, correcto, así es. Esa es la primera opción que habla el decreto. Gracias. Señor ministro, tenemos una pregunta que nos están haciendo a través de nuestro Facebook Live. Si se tiene una nómina, perdóneme acá, una nómina de 30 trabajadores y 10 están suspendidos, ¿el subsidio aplicaría para los 20 que no tuvieron suspensión o se vería afectada la totalidad del beneficio que se han determinado en ese caso? Esa es una buena pregunta, repito, y lo he dicho en varias anteriores explicaciones. El beneficio es únicamente para la nómina al trabajador que está vigente y que le están pagando el salario. El que está suspendido no está en la nómina, por lo tanto, es simple y llanamente el que está en la nómina, ese es el beneficio. Y por eso la invitación a activar la nómina completa. De esa manera puede recibir el beneficio. Ok. Aquí nos solicita la palabra Luis Felipe Amaya. Buenas tardes, señor ministro. ¿Cómo está? La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. En el decreto se habla de que la planilla que uno debe tener en cuenta es la de febrero, pero en algunos a veces el Ministerio de Hacienda se entiende que puede ser la planilla del mes anterior, que en este caso sería marzo. ¿Eso se está interpretando bien o no? Sí, repito, es el último año, o sea, el objetivo primordial es el último año para tener una base para tener este beneficio. Pero en el caso de, qué pena le repregunto, en el caso de la planilla que vamos a tener en cuenta para el número de trabajadores, porque por ahí creo que en el artículo 3, en el parágrafo 2, habla de la planilla, que es el menor valor entre el reportado en la planilla febrero 2020 y los trabajadores a los que se les está solicitando, que sería mayo, la nómina que va a pagar la empresa en mayo. Pero entonces, si comparamos eso con la planilla de febrero 2020, la pila, o como está, digamos, en los ABC, que es más del mes anterior, es que veo ahí como una ambigüedad. No, básicamente el número de empleados reportados será la liquidación de aportes del mes de febrero del 2020. Así arranca el beneficio para el mes de mayo. Y lo que yo le decía, se va a correr, pues es posible que se pueda correr un mes más para analizar cuando pida junio, cuando pida julio. Muchísimas gracias.
Bueno, ministro, yo le voy a hacer una mientras Rosenberg sigue organizando las preguntas. Y esta es una pregunta que yo sé que yo le he hecho en reiteradas ocasiones y usted la conoce muy bien. Y es frente, un poco rompiendo el tema del decreto, frente a las ARLs, ¿qué avance ha habido en el cubrimiento, la cobertura que puedan tener para los transportadores? Teniendo en cuenta pues que lo que se ha solicitado es que se pueda cubrir como enfermedad laboral. Lo hemos venido discutiendo, yo creo que mañana vamos a tener una reunión en ese sentido, pero aquí ocurrió una cosa la semana pasada, el Ministerio de Salud obligó a las ARL a que tenían que suministrar, hacer las pruebas a todo el personal de salud. Esto significa una derogación enorme y en lo cual ¿Puedo plantear una pregunta? Puede disminuir los valores, pero ¿sabe qué dato necesitaría Juan Miguel? Para hoy mismo es el número de empleados, digamos, posibles beneficiarios de esa situación para evaluar. Envíenmelo ahora por el chat, por favor. Gracias, señor ministro. Tenemos una persona que precisamente quería hacerle otra pregunta. Adelante. ¿Le escuchan? ¿Le escucha, señor ministro? Aló. Sí, adelante, por favor. Bueno, mientras tenemos coordinado todo esto, por favor, les recordamos la importancia de tener cerrados los micrófonos y solamente cuando se vaya a intervenir pueden abrirlos. ¿Quién nos está hablando? Por favor, ¿quién tiene una pregunta? Luis Darío Ramírez. Mi nombre es Luis Ramírez. Adelante, Luis Darío. Señor ministro, acorde con sus explicaciones, logro captar que únicamente podría percibir el auxilio por la nómina del trabajador que devengue mínimamente un salario mínimo, es decir, así se haya acordado una flexibilización laboral, disminución de jornada, disminución de salario. Este ingreso mensual en nómina para acceder a ese auxilio por ese trabajador no debe percibir menos del salario mínimo. No, son dos cosas diferentes. Cuando yo hablo del salario mínimo es esos acuerdos que se hacen para disminuir los salarios donde se debe preservar el mínimo. En ese sentido, si trabaja menos tiempo, pues va a recibir menos recursos. La clave de todo se llama nómina, número de trabajadores, y el concepto de nómina es salario. Si trabaja menos, pero le paga el concepto de salario con prestaciones sociales y todo, tiene el beneficio. Así de sencillo. Señor ministro, una pregunta relacionada con el sector transporte de carga. ¿Cómo se maneja el ingreso para transporte de carga si sobre el 100% de lo facturado, el 100% del ingreso bruto o el ingreso neto a la empresa después de descontar el ingreso del tercero transportista? Uy, ¿eso qué? Para un tributarista me hicieron esa pregunta, pero se la voy a contestar. Eso está bien. El concepto de ingreso para efectos tributarios, primero es el que define el estatuto tributario en algunas actividades. Segundo, es el que usted contabiliza como tal en sus operaciones. Tercero, el concepto de ingreso para efectos tributarios es aquel que se percibe y que de una u otra manera puede tener un aumento patrimonial. Pero repito, es simplemente en lo que usted coloca ya en su declaración de renta por efecto de ingresos como tales. Y los ingresos obviamente tienen costos, tienen deducciones. O sea, si lo quiere denominar ingreso bruto como quiera o renta bruta como quiera, es el concepto que usted coloca arriba en ingresos, luego viene deducciones, luego viene costos y ahí dice después renta líquida más o menos. ¿Correcto? Creo que sí, señor ministro, muy claro. Ahora, si hubo ingresos cero a raíz de toda esta situación, tuvieron que suspender la nómina, pero se pagó la planilla de parafiscales, ¿hay posibilidades de tener derecho al auxilio del gobierno? El nómina es nómina igual salario, ¿ok? Si un trabajador empezó en marzo, ¿cómo se puede hacer el reporte del mes de febrero si desde marzo ya se han pagado 12 planillas? En ese caso, ¿qué hace el empresario? Digamos, el número, es que a veces esas son preguntas que uno todavía hay que aclararlas. El número de empleados reportados en la planilla será integrada correspondiente al mes de febrero
cargo donde se inicia y luego el siguiente comparado con mayo, porque el auxilio es en el mes de mayo, pero la base es el mes de febrero. Voy a anotar esa inquietud porque no veo aquí la respuesta rápida. Además, ministro, pues realmente... Todas no me las puedo saber. No, y además es una situación, digamos, diferente porque muchas empresas pues están perdiendo funcionarios y empleadores, mientras que como el transporte en algunas áreas sigue trabajando, pues algunos están contratando. Por ejemplo, en el tema del paqueteo, pues hay empresas que están, digamos, contratando personas, lo cual no sería, digamos, el común denominador en esta crisis, y por eso en el sector transporte tenemos estos escenarios diferentes. Rosenberg, ¿qué otras preguntas hay? Sí, tenemos acá dos preguntas adicionales. ¿Qué pasa con las entidades sin ánimo de lucro que no pertenecen al régimen tributario especial? ¿Se pueden acoger a sus beneficios? Y otra pregunta es, ¿las empresas temporales también pueden aplicar al beneficio? Listo, arranco con la segunda. Las empresas temporales, claro, es una personería jurídica. Si tienes su nómina, sin ningún problema. Esa ya la hemos ido respondiendo en otros escenarios. Es muy claro, aplica a las empresas temporales. Persona jurídica y tiene empleados, tiene nómina, aplica. Frente a las entidades sin ánimo de lucro, en primer lugar, el decreto dice, todas las personas jurídicas tienen que tener su renovación en la Cámara de Comercio. Se exceptúa para todos los efectos las entidades sin ánimo de lucro, pero que conste, en su lugar deberán aportar copia del registro único tributario en el que conste que el postulante es contribuyente del régimen tributario especial. Si no tiene usted puede, una cosa es tener la certificación y otra es usted estar con esa situación frente a la DIAN. Si usted está ya como contribuyente del régimen tributario, aplica. Frente al beneficio del aporte que va a hacer el gobierno del 40%, esta pregunta, señor ministro, indica que dando ese 40% implica obligatoriamente que el empleador tiene que pagar el 60% restante del salario. Sí, esto es una ayuda a pagar la nómina y por lo tanto eso es lo que se plantea. El 40% lo coloca el gobierno y el 60% el empleador. Ministro, ¿hay algo? Muy buenas tardes. ¿Esto, digamos, aplica indefinidamente mientras dura, digamos, esta emergencia, o hay un tope que se ha establecido para este subsidio o alivio a las empresas? Mayo, junio, julio. Para todas las empresas, o sea, hay plata suficiente para cubrir, no va a llegar un punto, digamos, en junio, donde digan ya no hay más plata para hacerlo, sino que efectivamente son esos 3 meses, independientemente del número de empresas que apliquen. No, está previsto, está calculado el número de trabajadores formales que existen en Colombia y está previsto el número de empresas posibles con el 20% que han disminuido sus ingresos, y esto está abierto, o sea que no hay dificultades en ese sentido. Muy bien, buenas tardes. Tenemos una pregunta. Adelante, por favor. Bienvenido. Estamos pendientes. ¿Quién iba a preguntar? Buenas tardes, señor ministro. Quisiera preguntarle sobre cómo podríamos subir o, bueno, radicar pues la facturación, el certificado del contador y las planillas por el Ministerio de Hacienda, pero cuáles son los pasos a seguir, porque estuve revisando la página y la página no me da como un consecutivo en el decreto, pues no dice cómo, entonces pues no está claro el tema. No, es que no ha salido bien la reglamentación. Yo esperaba que saliera hoy, mañana. Tan pronto salga, será divulgada y todos los gremios lo van a tener como primer acceso. Bueno, tenemos buenas tardes. Por favor. Buenas tardes. Tenemos unos 5 minutos, entonces para que podamos aprovechar estos 5 minutos restantes para realizar las preguntas necesarias. Entonces, ¿quién desea la palabra ahorita? Habían 2 personas ahí que están... Buenas tardes. Listo, siga, por favor. Buenas tardes, ministro. Si por efectos de inicio de la cuarentena no pude facturar los servicios prestados en marzo, sino que me tocó facturarlos en abril, época donde estuvimos con la empresa completamente parada, y ese ingreso no me permite la disminución del 20% que exige la norma,
¿Cómo hago para aplicar al subsidio? No, tiene que mirar el año anterior, o sea, por eso se habla de un año. Es que acuérdese el concepto, un ejercicio es mirar lo que pasó en un año, no en un mes. Entonces yo creo que simplemente mirar lo anterior. Muchas gracias. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Diga, por favor. Gracias. Ministro, hay un gremio atípico que es el gremio de la construcción. Usted sabe que en el gremio de la construcción no se generan facturas mes a mes, pues debido a los desarrollos de los proyectos, de las obras. ¿Qué manejo especial se le puede dar a esta situación, ya que pues las constructoras pasan 2 o 3 meses sin facturar y se realiza una única factura al final del proyecto? Es que, repito, el concepto de PIG de un año gravable, y por eso es que se mira no un mes, sino todo el año. Este es un típico en el sentido de que, por ejemplo, los ingresos de una constructora pues son 2, 3 facturas, no en el mes de enero, febrero, pero las hace julio, agosto, septiembre. Entonces, bajo ese concepto es que está diseñado este decreto. Perfecto, gracias. Bueno, sigue Sara. Sara está pidiendo la palabra. Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, señor ministro, es pedirle una aclaración porque lamentablemente, como por desinformación de los medios, cuando sale la noticia, los trabajadores pues, de nuestro sector, que de por sí es algo informal y son personas de poco nivel educativo, nos dicen que entendieron de las noticias que van a tener un beneficio adicional de 350.000 pesos y están esperando este dinero adicional a su nómina, porque en muchos noticieros inclusive hablaban que podían retirarlo del cajero y que se iba a consignar directamente. Entonces, ¿cómo nos guía usted para explicarle a esos trabajadores que no se trata de un auxilio adicional, sino que es precisamente para solventar el pago que ya viene haciendo con regularidad la empresa? A ver, son 2 cosas totalmente diferentes, o 3 en 1, como se dice por ahí. Efectivamente, el beneficio que estamos hablando el día de hoy es exclusivamente para el empleador que tenga a sus trabajadores, ayudarle a pagar la nómina. 2, hay una posibilidad y en el sentido de lo que se denomina ingreso solidario. El ingreso solidario efectivamente se va a subir, se va a duplicar a 320.000 pesos y ese aplica a personas que no son trabajadores, aplica a personas que no están recibiendo absolutamente nada, aplica a personas que pueden ser vulnerables o que están sin trabajo o que no están en la base de datos en el SISBEN 1 y 2. O sea, el ingreso solidario aplica a los informales. El que es formal recibe su salario, recibe su trabajo y está recibiendo un ingreso. Muchas gracias. Bueno, siga, por favor. Sigue Laura Sánchez. Ministro, mi pregunta va enfocada si las personas vinculadas a la fecha a la empresa ya le dieron el subsidio. Después de esto, es posible que estas personas queden, pues, comparándolo como con un fuero y no se podrían despedir por circunstancias de justa causa posterior a la adquisición la empresa de ese beneficio. No, esas relaciones laborales es un tema interno de cada persona con su empleador y su trabajador. Ahí no afecta para nada. El beneficio es a la empresa para que tenga la nómina. Si por alguna circunstancia esto no le da garantías al trabajador, bueno, obviamente, ¿qué queremos nosotros? Si usted paga la nómina de mayo, nosotros lo subsidiamos. Si usted no saca trabajadores en el mes de junio, pues el beneficio se le disminuye. Así de sencillo. Y por eso el beneficio está atado a mantener la nómina. Ya usted verá cómo la mantiene en el siguiente sentido, porque si hay alguna dificultad o alguna cosa y usted tiene que cancelar el contrato de trabajo, usted asumirá el tema de las indemnizaciones y demás. Pero el objetivo primordial es, yo doy el subsidio, el 40%, si usted me mantiene el puesto de trabajo. Si usted no lo tiene, pues no hay subsidio.
Bueno, hacemos las últimas 3 preguntas. Sigue Juan Guillermo Palacio. Juan Guillermo está. Bueno, entonces. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro. No, yo creo que ya me contestó en la respuesta anterior. Preguntaba era si con las justas causas habría lugar a mantener el subsidio en el mes en curso en el que se cobró. Simplemente sería esa la pregunta. Listo. Ok, no, ya, listo. Entonces seguimos con Betsy Redondo. Buenas tardes. Creo que igual que mis compañeros anteriores, el tema estaba relacionado con ese, más ambos, varios veníamos escribiendo sobre el tema, pero me gustaría que nos aclarara algo, señor ministro. El primer beneficio lo vamos a acceder en el mes de mayo y se va a comparar con la nómina del mes de febrero. Eso quiere decir que si yo quiero acceder al beneficio y en el mes de febrero tenía 30 personas y en el mes de mayo tengo 25, ¿puedo acceder a esas 25 personas siempre y cuando hayan sido las mismas que estuvieran en febrero o no tengo derecho al beneficio? Siempre la nómina es digamos, el beneficio es los trabajadores que tenga activos. Y en el artículo 4, en el 3.1 y demás, habla de eso, de tener las personas habilitadas en el mes que va a recibir el beneficio. El beneficio, digamos, es para efectos de tener la nómina vigente, pero el valor es en el mes exacto donde usted va a pagar. Bueno, y tenemos a Gina Negret con otra pregunta, ya la última pregunta, porque pues sabemos del tiempo de usted, ministro, y agradecemos esta hora que ha estado con nosotros. Gina, por favor, la pregunta. Bueno, Gina no está, entonces vamos. ¿O Gina sí está? Gina Negret. Bueno, seguimos. No está. Bueno, Natalie Vargas. Sí, mire, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Natalie, sigue. Muy buenas tardes. Mire, gracias por la oportunidad que nos están brindando de hacer mucha aclaración sobre el decreto, que varias confusiones tenemos. Señor ministro, yo hablo en nombre del sector transporte intermunicipal de pasajeros o de las diferentes modalidades. Agradecería que ustedes tuvieran una consideración con nosotros, ya que nosotros somos un sector que, por lo que vemos, vamos a estar muy demorados en la activación. Muchas de las empresas tienen ingresos ya del 10%, son ingresos muy mínimos y ya les han tocado suspender los contratos de trabajo, siendo que ya dieron sus vacaciones adelantadas. Le hago, por favor, la recomendación para que nos tengan en cuenta a nosotros, ya que somos más de 3.500 empresas a nivel nacional que estamos muy afectadas y muchos de nosotros ya llevamos mes y medio sin ingresos. Le agradecería que nos tuvieran en cuenta junto con el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, Natalie, esta es una situación muy que no depende de mí, en el sentido de que, acuérdese lo que dije al comienzo de esta charla, todo el tema de salud, todo el tema que tiene que ver con esa situación lo define las autoridades sanitarias. El ministro de Salud, obviamente con el Ministerio de Transporte, van a definir cuándo se reactiva el transporte intermunicipal. Se miró, es posible que después del 25 se mire el tema de regiones, y entonces al haber tema de regiones, es posible que se reactive una parte el transporte intermunicipal. O sea, está en la mira la reactivación. Ministro, acá nos están pidiendo también la palabra a través del Facebook. Los tenemos un poquito abandonados y nos dicen ya estas últimas preguntas. ¿Es legal y se permite negociar al trabajador reduciendo jornada laboral y reducir salarios sin pagar menos del mínimo y aún así se paga el beneficio del gobierno? Mire, primero que todo, la flexibilidad en horarios está prescrito en el artículo 168. Pueden acordar, trabajador y empleador, ese tipo no de reducción de horas laborales, pero sí flexibilizar los horarios y demás, turnos y demás,
vamos a expedir otra norma en esa misma línea para poder ser más amplios en esa situación. Dos, la pregunta, lo que yo he reiterado en toda esta charla, para tener acceso, la nómina es cuando yo pago inclusive si usted disminuyó el valor de sus salarios, una persona que ganaba 2 millones de pesos, pero ahora paga 1 millón de pesos, así ha disminuido los salarios, le está pagando salario. Entonces, por lo tanto, hace parte de la nómina y tiene derecho al beneficio. Doctor Durán, la pregunta que nos transmitía Gina era la siguiente, que no le funcionó el micrófono infortunadamente. Es sobre la aclaración de las edades que menciona las resoluciones 464 y la 666. Una menciona que debe ser obligatoria 70 años y la otra habla de 60 años. ¿Cuál se toma como base, ministro? Depende, el tema de los 70 años creo que hacía alusión a los trabajadores campesinos, creo que era, y acuerde que el confinamiento obligatorio de las personas de 70 años. Lo otro tiene que ver con la prioridad de trabajo en casa, de que habla de 60 años para aquellos trabajadores que cuando utilicen el trabajo en casa, los mayores de 60 años, es importantísimo el confinamiento también. Bueno, ministro, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Realmente, en nombre del gremio, en nombre del sector transportador, agradecemos el trabajo que usted ha venido realizando en estos meses. Ha tenido usted un papel protagónico, positivo, por supuesto, con todas las medidas que el gobierno nacional ha adoptado en un tema que no es fácil y por supuesto que todos lo sabemos, y es cómo manejar las nóminas, cómo manejar las personas que están en las empresas cuando tenemos empresas que no están funcionando ni en un 100%, algunas en un 60%, otras en un 30% y otras no están funcionando en este momento. Entonces, claro que estas medidas y este último anuncio son muy importantes para que los empresarios puedan acogerse a estos alivios y además este escenario de esta hora que usted nos ha dedicado para poder resolver esas inquietudes en un decreto reciente que próximamente saldrá esa reglamentación, como usted bien dijo, y a los afiliados y a las personas que están en este webinar, decirles que estamos anotando todas las preguntas que están teniendo y les daremos las respuestas en conjunto con el Ministerio del Trabajo para que ustedes puedan conocer más a fondo estas soluciones que se vienen logrando. Ministro, nuevamente muchas gracias por parte de Colfecar, gracias por el sector transporte que aquí se representa en esta reunión donde muchas personas han logrado conocer de primera mano esas grandes noticias y resolverse sus inquietudes al respecto. Esperamos poder compartir en escenarios más agradables y por supuesto que le estaré enviando ese mensaje frente a las ARLs y que pues según las conversaciones que hemos tenido, pues yo sé que usted ha abanderado ese tema frente al ministro de la Salud y esperamos que podamos tener buenas noticias en esa cobertura a los transportadores del sector. Muchas gracias, ministro, nuevamente, y bueno, gracias a todos por su participación, ministro. No sé si quiera algunas palabras últimas para el sector transporte. No, agradecer la invitación y dispuestos a colaborar efectivamente por escrito, doctor Juan Miguel, si quiere me envía las inquietudes y con mucho gusto las transcribimos y las enviamos al gremio y esperemos que hayamos colaborado un poco en esta discusión y esperemos la reglamentación de los próximos días o horas, no sé, y podemos dar un poquito más de aclaraciones. Pero de verdad, y el mensaje final, este gobierno está haciendo lo necesario para mantener el empleo y obviamente el tema de nuestra vida para el confinamiento, que se respete esa situación y lo más importante, que salgamos adelante en esta situación todos los colombianos. Un abrazo, Juan Miguel, y a su presidenta, la doctora Nidia Hernández. Adiós y gracias. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Ministro. Muy bien, agradecemos la participación de todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy, 251, sala completamente llena, y también la participación de quienes nos han estado acompañando a través del Facebook Live, 160 personas, para tener una gran cifra de 400 personas aproximadamente que han estado hoy en este webinar y en este conversatorio con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez. Que tengan feliz tarde.
Rosenberg, una pregunta. Hay personas que están preguntando si la sesión fue grabada o si la pueden volver a ver para que les puedas explicar. Claro que sí, como siempre todos nuestros webinars quedan grabados, saben que lo pueden consultar a través de nuestra página colfecar.org.co. Los invitamos a que nos estén consultando permanentemente en este sitio. Allí tenemos todos los webinars grabados que hemos realizado hasta el momento, y en aquellos en los que se han hecho presentaciones también tenemos las memorias relacionadas con las intervenciones de cada una de las personas que nos han estado acompañando. Y también aprovechamos para invitarlos de nuevo para nuestro próximo webinar que vamos a tener el jueves de esta semana a las 2 de la tarde. Recuerden, el 14 de mayo, 2 de la tarde, vamos a estar hablando del Machine Learning y los bots como forma de vincularnos más aún en este mundo digital para el beneficio de nuestras empresas. Que tengan feliz tarde. Gracias.